Pero yo creo que con esto ya nos hemos situado en quién es cada autor. Y bueno, podemos empezar ya hablando un poco de cada relato. Empezamos por los 9.000 millones de nombres de Dios. Empieza con un lama yendo a una tienda, bueno, una tienda de ordenadores, no, una empresa de informática de aquella época, porque esto es de los 50 más o menos, ¿no? Este relato. O por Sí, ahí. sí, de hecho se nota porque hablan de impresión y de imprimir hojas y cosas que ahora las lees Sí, y- fichas perforadas y cosas así, exacto. A mí, rarunas. a mí siempre me ha resultado muy interesante porque al final es una ciencia ficción que en su momento intentaba ser adelantada a su época, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de retrofuturismo que a mí particularmente siempre me ha resultado muy agradable, ¿no? El ver cómo nuestros abuelos pensaban que iba a ser el futuro. Y Y realmente, aparte pues yo creo que... que es Sí, una sí, dale, píldora dale. muy interesante, perdona Ricardo, porque ayuda a la gente que está leyendo el relato a día de hoy a hacer ese ejercicio de traslación histórica, de cuál era esa realidad tecnológica de aquel momento y a qué aspiraban o cómo funcionaban sus sistemas, ¿no? E incluso, creo que alguna vez lo hemos comentado fuera de micrófono, si decidiesen llevarlo a una adaptación moderna, podrían jugar con ese retrofuturismo, porque en sí está generando una especie de entidad que dentro del cosmos o de la historia que te están planteando funciona por sí sola. Es quizás como a estas alturas para la gente más joven que esté acostumbrada a otra tecnología o que no tenga conocimiento sobre estos primeros pasos, con una suerte de magia resultona quedaría perfectamente en pantalla. No, bueno, es que es retrofuturismo, pero real, porque cuando Arthur C. Clarke lo escribió, para él esto era ciencia ficción. Entonces es lo que es, o sea, es lo que había en aquella época y lo que se estaba pensando que podía ser y lo que se tenía en ese momento, con lo cual es retrofuturismo auténtico, más no le puedes pedir. Lo que pasa que, joder, choca, a veces choca un poco, pero bueno. Y nada, llega pues eso, un monje, un lama, llega a una empresa de computación, vamos a dejarlo así, y les hace un pedido un poco extraño, porque les comenta que ellos llevan un montón de tiempo, no sé si había dicho, pero vamos, llevan un montón de tiempo 5 siglos, intentando. me ¿Cinco parece. siglos era? Es que no me acuerdo bien de la cantidad de tiempo, pero que estaban intentando sacar todos los nombres de Dios, porque según su religión, cuando llegaran a escribir todos los nombres de Dios, pues ya su trabajo habría terminado en este mundo y este mundo pues ya dejaría de tener sentido. Entonces dicen, bueno, ahora que hay ordenadores, llevamos 5 siglos escribiendo a mano, ahora que hay ordenadores, a lo mejor con un ordenador podemos hacerlo muchísimo más rápido. Que está. También me chocó que un lama, que se supone que es alguien que tienes ahí con una cultura ancestral, tenga ese pensamiento con un ordenador. También me hizo Hombre, mucha gracia. es sorprendente que en los años 50 se tuviera Arthur C. Clarke idease un lama que tuviera esas inquietudes. Yo creo que luego el tiempo ha demostrado, por ejemplo, el actual Dalai Lama está muy a tope con las nuevas tecnologías y es un tío que vive en el mundo en el que vivimos todos. Lo que pasa que luego tiene su espiritualidad y sabe separar una cosa de otra, ¿no? Pero sí es cierto que sorprende, ¿no? Y además es curioso otro de esos toques de retrofuturismo, el que le dice, no, vale, vamos a necesitar esto porque, claro, nosotros llevamos aquí no sé cuántos cientos de años permutando, creo recordar que eran 9 caracteres, ellos habían condensado el alfabeto a 9 caracteres y con esos 9 caracteres iban a permutar todos los nombres de Dios. Sí, son 9 caracteres especiales que además no pueden. O sea, no, hay determinadas combinaciones que no se pueden hacer y no puedes tener más de dos repetidos. O sea, tiene una serie Tres de. letras, son O tres tres letras letras repetidas. repetidas. La verdad es Tiene que una serie de según, reglas. claro, los que en algún momento de nuestra vida nos hemos dedicado a la informática, según iba explicando lo que necesitaba, estabas haciendo la toma de requisitos que se llama, ¿no? Es, Sí, vale, sí, sí. estás programando diciendo no se pueden repetir 3 letras, tiene que haber tantas tal. Y es curioso porque, claro, al final él contrata contrata esa máquina, ¿vale? Y contrata los servicios de 2 ingenieros durante 3 meses. Dice, no, en 3 meses con vuestra máquina dará tiempo a permutar esto. Claro, esto a día de hoy es un toque retrofuturista brutal, porque dices, a ver, 9 caracteres, todas sus permutaciones con la tecnología que hay actualmente. Yo no, a ver, no he hecho el cálculo, pero no creo que tardases más de 5 minutos en hacerlo. O sea, Eso porque es. realmente ha avanzado mucho.
Pues eso, y siguiendo un poco con el resumen, te voy a quitar la palabra de vez en cuando porque la verdad es que es interesante, ¿no? Pues al final, en esta reunión comercial, pues el que está vendiendo el aparato, el representante de la empresa, la verdad es que le parece todo muy extraño y muy surrealista. Dice, ¿por qué vienen estos locos aquí a pedirnos esto? Pero bueno, al fin y al cabo una venta es una venta y, y les proporciona el producto. Pero claro, tiene que hacer la pregunta mágica, ¿no? Yo creo que ese es uno de esos momentos curiosos en el que tienes el choque de civilización y dices, vale, sí, yo te vendo un ordenador, pero ¿dónde lo vas a enchufar? Y ahí es cuando el lama te dice y te sorprende. Yo creo que es la primera cosa Bueno, que te sorprende. realmente hay dos preguntas mágicas, ¿eh? Bueno, Porque la primera no hay la otra que es la de recuerdo. la cartera. Ah, bueno, sí, sí. ¿Cómo me lo vas a pagar? Sí, esa es la primera, que es la que haría todo buen comercial. Pero la segunda es, oye, ¿esto dónde lo vas a enchufar? Y es cuando te dicen, no, si nosotros tenemos un generador diésel que da no sé cuánta potencia, dice, y además es lo que utilizamos para hacer girar los rodillos de oración. Y ahí se te quedas a cuadros como diciendo, no, que esta gente no son, no viven en el pasado porque sí, sino que si tienen un elemento que les puede ayudar a hacer mejor su trabajo, lo van a utilizar. ¿Por qué no? Si es unos rodillos que alguien tiene que estar girándolos y tienes una máquina que los puede girar automáticamente, tira para adelante. De hecho, Clark es pionero, como habéis mencionado antes, en saber conjugar de manera cotidiana la religiosidad o la institución religiosa con los avances tecnológicos, ¿no? Cuando tenemos ejemplos en la Europa quizás ya más cercana al renacentismo, donde prácticamente se llevaba a la hoguera cualquier avance o idea relacionada con el progreso científico. Y hay otra constante, si has leído las obras de Clark, que es la especial afinidad que tiene con el tema de los lamas y sobre todo un poco el ubicar altas tecnologías en las zonas como pueden ser el Tíbet. Yo recuerdo haber leído una novela suya que son Las Fuentes del Paraíso, en el que la premisa consistía en querer construir un ascensor espacial en lo alto de uno de los montes o uno de los picos más predominantes de la cordillera del Tíbet y justo coincidía con que existía un templo súper sagrado para unos budistas que estaban por la zona y era como capitalizar un poco y llegar a un término beneficioso para ambas partes, ¿no? Y resulta que cuando llegaban allí y empezaban a hablar con los monjes, se daban cuenta que estos eran también súper avanzados y que tenían, pues eso, conexión a distintas cadenas de televisión y radio, que hacían su vida cotidiana, que tenían un generador. Entonces, no deja de sorprenderte cómo en los años 50 ya pues abrazaba abiertamente esa conjunción entre religión y tecnología. De hecho, yo no sé en qué momento de su vida él empieza a fascinarse por el budismo y por la cultura de la India, pero el caso es que finalmente él decide trasladar su residencia a Sri Lanka, lo que es la antigua Ceilán, y allí es donde pasa bastante tiempo de su vida y de hecho él acaba falleciendo allí. Con lo cual yo creo que era un autor que sí que tenía unas ciertas inquietudes religiosas, lo que pasa que en un momento dado, pues siendo inglés como era, pues supongo que en alguno de los viajes, por lo que en aquellos momentos puede que fuera colonia, pues descubrió un sitio donde vivir que quizás esa espiritualidad pues le atraía, ¿no? Y de hecho, como tú bien dices, toca esos palos bastantes veces. Vamos a ver que en este relato pues toca... De hecho, te dice que son unos lamas tibetanos, pero tampoco entra en detalle de cuál es su religión, más allá de esa premisa de que ellos están permutando el nombre de Dios porque se entienden que cuando el ser humano haya hecho todas las permutaciones, en alguna de esas permutaciones estará el verdadero nombre de Dios, con lo cual la labor del ser humano, por así decirlo, en el universo habrá terminado, ¿no? Pues me parece que es interesante. En el otro relato, lo veremos más adelante, pues toca otro palo de otra religión y creo que también lo hace de una manera muy acertada. A mí lo que me resulta eh, curioso, o más que curioso, lo que me parece que hace muy bien Arthur C. Clarke es que, aunque puedas tener algún tono ligero en estos relatos, creo que siempre es muy respetuoso cuando trata estos temas, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante, ¿no? Yo creo que se puede hablar de todo siempre y cuando se respete el tema sobre el que estás hablando y los interlocutores que vas a poner en tu relato. Sí, además, tanto en este como en el de la estrella, efectivamente, o sea, es muy respetuoso con, con los personajes, con los personajes religiosos de la misma. Eso sí es de las dos. Pero bueno, vamos a seguir un poco con el relato. Aparte de después ya de decirle las dos preguntas y de estar, de terminar de contratar todo eso, pues ya no, la siguiente escena ya es los dos operarios que están allí en el Templo Lama, que están trabajando, que les va bien, o sea, están
Las máquinas funcionan a buen ritmo. Bueno, las impresoras, las máquinas de escribir que había allí, porque lo llaman máquinas de escribir, no había impresoras por aquella época. Y se empiezan a plantear que, jolín, que cuando lleguen al final de la tarea, si falla, porque va a fallar, ¿qué va a pasar? ¿Les van a echar la culpa a ellos, al ordenador? ¿Estarán en peligro? Entonces empiezan a hacer un plan para no tener que verse en esa tesitura. Cogen y lo que deciden es, en uno de los parones de mantenimiento, retrasan un poco ese mantenimiento para que luego ellos lo vuelvan a dejar funcionando y que coincida el final de buscar los 9 millones de nombres con que ellos ya les haya dado tiempo a irse del monasterio para pues no sufrir ningún daño o no tener ningún percance. Vaya. En esto que ya están, que ponen en marcha el plan, ellos se van hablando, dicen, ¿tú no crees que a lo mejor se imaginan que esto lo hemos hecho aposta? Sí, Y de, más de o menos- hecho, de hecho es curioso porque aquí estos dos operarios, estos dos ingenieros que son los que se están encargando, están dando una visión como muy, iba a decir, etnocentrista, ¿no? Como muy occidental, diciendo, no, Hmm. es que lo es que muy está, occidental, sí, claro, porque lo pasan fatal. no, no solamente lo pasa mal, sino que dicen, a ver, es que estos lamas que están zumbaos realmente están haciendo una labor que no vale para nada. Entonces, cuando llegue la finalización de la operación de los 9.000 millones de nombres de Dios, se van a dar cuenta de que han tirado su vida por el retrete. Entonces, se está poniendo en el lugar en el que esta gente, que es totalmente descreída, está diciendo, ojo, cuando esto ocurra, esta gente va a ver su fe completamente derrumbada y van a tomar represalias contra nosotros. Entonces, por eso planean eso de vamos a hacer la parada de mantenimiento y así podemos huir, ¿no? Me parece que durante todo el rato juega con esa idea de es que realmente estos monjes tibetanos se están gastando el dinero a lo tonto y están malgastando su vida un poco a lo tonto. Juega con esa idea para que luego ya cuando llega al final, yo creo que ahí es donde viene un poco el giro, ¿no? Hmm. O sea, en lo que tú estabas comentando, cuando ellos están volviendo, de hecho es curioso porque yo, claro, cuando llegas a esa parte dicen, no, ellos están bajando un burro por la ladera de la montaña para coger un avión, que está, un viejo avión que está aparcado pues en una zona, supongo que de la ciudad más cercana que haya, ¿no? Y ellos, claro, dicen, no, claro, en este momento la máquina seguramente ya haya terminado su labor, con lo cual, de la que nos hemos librado, ¿no? Todavía están en esa posición de superioridad occidental, por llamarlo de alguna manera, en el que se están un poco como primero sintiendo pena de los monjes, pero también se están mofando de ellos. Y bueno, y yo creo que es curioso, a mí por lo menos esto es una de las cosas que me chocó del relato, ¿no? Esa visión que en un momento dado, cuando estás leyendo, estás diciendo, el autor está siendo un poco, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Como muy occidentalista, Condescendiente. muy condescendiente, exacto, gracias por la palabra. Es muy condescendiente, ¿no? Y de hecho está tomando como un partido muy duro contra la religión, por así decirlo, si te lo puedes tomar así. Y de hecho, aunque sean ideologías contrarias, tienen la misma convicción, porque unos piensan de manera rotunda que no va a suceder nada y que se van a llevar una decepción muy grande, y los otros tienen la completa convicción de que va a suceder la teoría que ellos estipulan que puede ser cierta. O sea, y te juega con ese baremo, y de hecho has mencionado en un momento dado, Ricardo, ¿no? Cuando sienten pues un poco de pena, ¿no? Incluso burla por esta gente, cuando están retrasando la maquinaria y hay creo que es un momento dado, hablan con el lama acerca de la situación, los propios occidentales se sorprenden por la parsimonia que tiene el propio lama, ¿no? Como, no, si esto me va a dar igual, el hecho de que yo te dé más dinero o no por el trabajo que estés haciendo, no me va a aportar nada porque todo esto se va a acabar. Y entonces a él es lo que le choca, no solo ese despegue, o sea, bueno, digamos, ese desapego material, sino también ese convencimiento de que lo que ellos piensan va a suceder sí o sí. Sí, también en esa línea, todo el rato que están hablándote de los técnicos, te están describiendo que están en un templo súper bonito, que es todo como muy, muy de paz y relajación, que tienes unas vistas espectaculares, pero realmente tú les ves que ellos eso les aburre, que no lo quieren tener, y además es que, o sea, lo que están pensando es en volver a casa porque para ellos es volver a la cordura y a su libertad, entre comillas. Pero bueno, claro, te está poniendo también, te está metiendo mucho en el lado occidental para luego, claro, darte el giro. Porque si no, el giro no sería tan
tan importante, porque al final ellos cuando están yendo al DC-3, al avión, en el giro final es que más o menos cuando ellos calculan que ha terminado el ordenador ya de encontrar los 9.000 millones de nombres, ven como que empiezan a desaparecer las estrellas y empiezan a dejar de verse. Con lo cual es el giro final de que los monjes tenían razón y al final el ser humano ha dejado de tener sentido porque ya ha hecho la tarea que tenía que hacer. Con lo cual me lleva a dos reflexiones. Una, cómo con un detalle tan pequeño e insignificante que forma parte de nuestra realidad cotidiana, como es el observar el cielo estrellado, de repente desaparece, que es la ausencia de algo, el terror casi cósmico que puede generar. Y dos, ¿qué mentalidad tiene ese Dios? El crear solo una raza para intentar averiguar su nombre y una vez cumplido ese objetivo los elimina de toda la existencia, dándote a entender de que realmente desaparece todo un universo entero que se ha dedicado a la única tarea de saber deletrear su nombre o buscar sus nombres. Bueno, ahí te puedo meter yo una cuña de si un programa termina de ejecutarse, cuando termina se acaba y punto. Pero ahí ya es meterte en jarana de filosofía. No, sí, realmente es una visión muy interesante porque al final es lo que tú has dicho. O sea, al final la máquina que estaba programada para determinar 9.000 millones de nombres de Dios y que una vez que lo haya cumplido deja de cumplir su función, es el universo. O sea, yo creo que ahí está la metáfora, ¿no?, del relato. Si tú compras esto que te están vendiendo los lamas, por así decirlo, lo que te está vendiendo el relato, al final el universo no deja de ser una máquina programada en la cual nosotros tenemos una función y dejamos de tenerla cuando termine la programación. A mí me parece que es interesante, ¿no? Es un relato muy cortito que realmente con dos anécdotas, porque tiene dos escenas, por así decirlo, la escena inicial de la compra de la máquina y la escena de los ingenieros, te da para charlar un buen rato y la verdad es que es interesante, ¿no? Y yo creo que aquí Clark, precisamente el utilizar a los monjes tibetanos, que en ningún momento te dice si son budistas, si son taoístas, no te dice nada, te dice simplemente son monjes tibetanos, porque realmente también es cierto que dentro de los monjes tibetanos pues hay muchas diferentes creencias y no todos apuntan en la misma dirección, pero yo creo que es interesante que te juegue a despistarte todo el rato con que tú estés viendo el relato desde el punto de vista occidental cuando realmente yo creo que lo que te está planteando es ¿por qué estamos aquí realmente? Y si el universo es una máquina, no es una máquina. Si hay un determinismo, no hay un determinismo. A mí me parece que da mucho juego el relato. Sí, a mí este relato la verdad es que me pareció que era muy corto, muy condensado, pero que efectivamente también le podía sacar bastante jugo. Y bueno, yo creo que ahora podemos irnos a aclarar la garganta un poquito y luego volvemos con los otros dos y terminamos. ¿Os parece? Ok. Venga, adelante.